Os he dado la vida, os he alimentado, os he protegido, y aún así habéis olvidado quién soy. Os creéis dueños de mí, pero fue mi latido el que dio origen al vuestro. Camináis sobre mí sin mirar hacia abajo. Vuestros pasos resuenan en mis entrañas, pero no los escucháis. Os alzáis con arrogancia, convencidos de que el mundo os pertenece, sin recordar que alguna vez fuisteis frágiles y diminutos, una chispa temblorosa en la vasta oscuridad. Creéis que habéis conquistado la naturaleza, que vuestro ingenio os ha elevado por encima de todo lo que una vez os dio vida. Pero, en vuestra ceguera, olvidáis que no se puede conquistar lo que es parte de uno mismo. Os rodeáis de luces que desafían la noche, de máquinas que piensan más rápido que vosotros, de voces digitales que os responden al instante. Vivís en ciudades de acero y cristal, donde el horizonte ya no es el cielo, sino la silueta de torres sin alma. Habéis tejido redes invisibles que os conectan con todo, y sin embargo, nunca habéis estado más solos. Intercambiáis palabras vacías a través de pantallas, olvidando la calidez de una mirada sincera, la fuerza de una mano tendida en ayuda desinteresada. Os habéis convertido en extraños en vuestra propia tierra. Os enseñaron que el valor de la vida se mide en lo que poseéis, en el brillo de lo que podéis comprar. Cada amanecer es una nueva carrera por acumular más, por trepar más alto, por pisar más fuerte. Creéis que el éxito es avanzar sin mirar atrás, sin detenerse por aquellos que quedan en el camino. Pero ¿de qué os sirve poseer el mundo si habéis perdido vuestra alma? Habéis cambiado la abundancia de la naturaleza por el hambre insaciable de la codicia. Vaciáis los mares, taláis los bosques, envenenáis el aire, como si todo os perteneciera, como si nada tuviera voz para reclamar lo que le habéis arrebatado. Y en vuestra obsesión por poseer, por dominar, por acumular más de lo que nunca podréis necesitar, os habéis convertido en esclavos de vuestra propia creación. Trabajáis sin descanso en empleos que no os llenan. Vendéis vuestro tiempo, vuestra energía, vuestra felicidad, para alimentar un sistema que solo exige más. Os han convencido de que sois libres, pero vivís encadenados a la rutina, a la deuda, al miedo de perder lo que tenéis. Y mientras os aferráis a lo material, os olvidáis de lo esencial. Olvidáis el tacto del suelo desnudo bajo vuestros pies, el susurro del viento en los árboles, la pureza de un río sin contaminar. Olvidáis que, alguna vez, supisteis vivir en armonía conmigo. El individualismo os ha convertido en islas, cada uno encerrado en su propia burbuja de intereses y deseos. Ya no os miráis a los ojos, ya no os ayudáis sin esperar nada a cambio. Os enfrentáis entre vosotros, con odio, con desprecio, con miedo. Construís muros, levantáis fronteras, marcáis diferencias en la piel, en el idioma, en la creencia. Dividís lo que nació unido. Y en esa fragmentación, os debilitáis. Antes, entendíais que solo juntos podíais sobrevivir, que la comunidad era la fuerza que os permitía desafiar al frío, a la oscuridad, al peligro. Pero ahora, os apartáis, os traicionáis, os destruís mutuamente, olvidando que siempre fuisteis una sola especie, un solo pueblo. Olvidáis que siempre fuisteis los hijos de la tierra. Recordad el momento en que aprendisteis a escuchar mi voz, no con palabras, sino con instinto. Cuando descubristeis que la tierra os ofrecía frutos y raíces, que algunas os alimentaban y otras os mataban, que ciertas hojas podían aliviar el dolor y ciertas cortezas cerraban heridas. Cuando comprendisteis que observar el vuelo de los pájaros os guiaba hacia el agua y que seguir las huellas en la nieve os llevaba hasta la presa.
Así empezó vuestro conocimiento, no con libros ni algoritmos, sino con la necesidad de sobrevivir en un mundo que no os esperaba. Pero la supervivencia exigía más que conocimiento. Exigía ingenio. Exigía astucia. Y así, con manos torpes pero decididas, tomasteis la piedra y la moldeasteis, transformándola en un arma, en una herramienta. Con cada golpe contra el sílex, con cada filo que cortaba la carne de la caza recién abatida, marcasteis el primer gran paso en vuestra historia. La primera herramienta, el primer acto consciente de dominio sobre vuestro entorno. En ese momento, dejasteis de ser meros hijos de la tierra y empezasteis a moldearla a vuestra voluntad. Pero aún erais débiles. Aún estabais desnudos ante el frío, ante la noche, ante las bestias que acechaban más allá de las sombras. Fue entonces cuando descubristeis el fuego. No el fuego de los rayos, ni el de la lava que ardía en mis entrañas, sino el fuego que podíais encender con vuestras propias manos. El fuego que iluminaba la oscuridad, que os mantenía calientes, que alejaba a los depredadores y convertía la carne dura en un festín. No solo fue un descubrimiento, fue una revelación. En las llamas nació la primera comunidad, la primera historia contada entre susurros al calor de las brasas. Nació el hogar. Fue vuestro mayor descubrimiento, y así aprendisteis que la unión era la clave. Comprendisteis que solos erais débiles, pero en grupo erais fuertes. Juntos ideasteis estrategias de caza, observasteis a los lobos y entendisteis que solo con cooperación podíais abatir a las bestias más grandes. Así nació la caza organizada, la primera prueba de que vuestro ingenio podía desafiar las leyes de la naturaleza. Ya no dependíais de las sobras de los depredadores. Ahora podíais elegir a vuestra presa, planear su caída, compartir el botín. Y en la caza nació otro conocimiento. Aprendisteis a mirar el cielo, a entender que las estaciones marcaban el ritmo de la vida. Os disteis cuenta de que podíais anticipar la llegada del frío, de que ciertos animales migraban y ciertos frutos solo aparecían en ciertos momentos del año. El tiempo dejó de ser una sucesión de días inciertos y se convirtió en ciclos, en patrones que podíais seguir y prever. Y con ese conocimiento llegó la mayor revolución de todas: el dominio de la tierra. Cuando enterrasteis la primera semilla en el suelo y esperasteis su crecimiento, firmasteis un pacto conmigo. Dejasteis de vagar sin rumbo, dejasteis de seguir a los rebaños salvajes. Construisteis aldeas, aprendisteis a domesticar animales, a regar los campos, a almacenar alimento. Fue entonces cuando la humanidad dejó de ser hija del azar y se convirtió en creadora de su propio destino. Pero con la abundancia llegó la codicia. Las aldeas crecieron, se convirtieron en ciudades. Aprendisteis a construir muros para proteger lo que era vuestro, a forjar armas no solo para la caza, sino para la guerra. Inventasteis la escritura para registrar vuestras posesiones, para recordar vuestros acuerdos, para preservar el poder de unos pocos sobre muchos. Y aunque vuestras mentes se expandieron, vuestras almas comenzaron a olvidarme. Aún así, avanzasteis. Construisteis imperios que desafiaron el tiempo. Navegasteis océanos sin fin. Descubristeis tierras más allá del horizonte. Capturasteis la electricidad. Iluminasteis la noche. Multiplicasteis el conocimiento con tinta y papel. Y ahora, en vuestra era de metal y silicio, os creéis invencibles. Pero, decidme, ¿qué habéis ganado si habéis perdido el vínculo con vuestro origen? ¿Cómo podéis llamaros hijos de la tierra si ya no recordáis mi voz, si ya no cuidáis mi latido? Regresad conmigo a la era en que el hielo cubría la tierra. Volved a los días
en que la humanidad aún no había olvidado su origen, cuando la vida era una lucha diaria y la tierra no era posesión, sino madre y refugio. Volved a un tiempo en que aún sabíais escuchar, en que comprendíais el lenguaje del fuego, del río, del bosque, y recordad vuestra historia. Recordad el vínculo que teníais conmigo. Mirad el mundo que os rodea, las montañas, los valles, los ríos que trazan caminos invisibles a través de la tierra. Mirad los acantilados que se alzan imponentes sobre las costas, testigos de antiguas batallas entre la piedra y el tiempo. Observad las mesetas, vastas y solitarias, como huellas de un pasado en el que la tierra fue moldeada por fuerzas incontenibles. Nada de esto es casualidad. Nada de esto ha sido siempre así. Todo lo que veis ha sido moldeado, cincelado, esculpido por una fuerza más antigua que cualquier civilización, más poderosa que cualquier imperio. El hielo. Una vasta capa de hielo cubría Norteamérica, Europa y Asia, extendiéndose desde el Ártico hasta regiones donde hoy solo queda el recuerdo de su dominio. La capa de hielo Laurentide se alzaba sobre Canadá y el norte de Estados Unidos, mientras que la capa Fennoscandia envolvía Escandinavia, el norte de Alemania, Polonia y las Islas Británicas. En su punto máximo, el hielo avanzaba hasta latitudes tan bajas como Nueva York o el norte de Francia, dejando tras de sí un paisaje yermo y helado. Las paredes de hielo podían elevarse hasta los 3.000 metros de altura, tan colosales como los Alpes, tan imponentes como las cumbres más altas de Europa. Eran murallas blancas que parecían tocar el cielo, fortalezas de hielo que se extendían sin fin, un horizonte de frío absoluto, donde la humanidad no tenía lugar. Durante millones de años, mi piel ha cambiado. He pasado por épocas de calor sofocante y por inviernos eternos. He sido un paraíso tropical y un desierto helado. Pero hace 35.000 años, el hielo reinaba sobre la Tierra. Glaciares inmensos, lenguas de hielo de kilómetros de espesor, cubrían el hemisferio norte. Como ríos congelados, avanzaban lentamente, aplastando todo a su paso, esculpiendo montañas, abriendo valles, creando los paisajes que ahora llamáis hogar. Los glaciares no solo tallaron la tierra, sino que también alteraron los océanos. Mientras el hielo atrapaba el agua, el nivel del mar descendía. Lo que hoy está sumergido bajo las olas, entonces era tierra firme. Puentes de tierra conectaban continentes que ahora parecen mundos separados. Beringia unía Asia y América, permitiendo el paso de los primeros humanos. En el sudeste asiático, Sundaland era una vasta extensión de tierra, donde hoy solo quedan islas dispersas. La forma del mundo que conocéis es solo un instante congelado en el tiempo, una imagen efímera de un planeta en constante cambio. Pero el hielo no es eterno. Siempre ha respirado, ha avanzado y retrocedido, dejando tras de sí huellas imborrables. Cuando los glaciares comenzaron a derretirse, sus aguas liberadas transformaron el mundo. Nacieron ríos donde antes había desiertos helados. Los lagos más grandes que hoy existen son vestigios de ese deshielo. El mar volvió a reclamar lo que una vez fue tierra, separando continentes, aislando especies, forzando a la humanidad a adaptarse una vez más. Y con el retroceso del hielo,
la vida encontró su oportunidad. Bosques comenzaron a extenderse sobre la tundra desnuda. Animales migraron hacia nuevas tierras. Y los humanos, siempre observadores, siempre en movimiento, siguieron sus pasos. Todo lo que veis a vuestro alrededor, todo lo que hoy dais por sentado, es el resultado de este ciclo interminable. Los valles por los que camináis, las cascadas que se desploman con furia desde lo alto de antiguos acantilados, las costas en las que dejáis huellas en la arena. Todo ha sido esculpido por el tiempo, por el hielo, por el aliento de la tierra misma. Pero en mi manto de hielo y viento, la vida nunca dejó de existir. Aún en la inmensidad de la tundra helada, donde los inviernos parecían eternos y el frío devoraba la piel, criaturas formidables desafiaban la muerte cada día. Sobrevivían no porque la tierra fuera clemente, sino porque habían aprendido a entender sus reglas. Los gigantes de la era glaciar dominaban las llanuras, cubiertos de gruesas capas de pelo y grasa que los protegían del frío implacable. Mamuts lanudos recorrían la estepa en manadas, sus colmillos curvados como cuchillas de marfil, sus cuerpos diseñados para resistir tormentas de nieve y escasez de alimento. A su lado, los rinocerontes lanudos, robustos y de temperamento feroz, desenterraban raíces y hierbas ocultas bajo la escarcha, desafiando la tundra con su fuerza imponente. No estaban solos. Bisontes esteparios, más grandes y resistentes que sus descendientes modernos, cruzaban los valles en grandes grupos, su piel gruesa cubierta de escarcha, mientras resistían las ventiscas que azotaban la tierra. Caballos salvajes de patas cortas y crines gruesas recorrían la tundra, siempre en movimiento, siempre buscando alimento antes de que el hielo lo reclamara todo. Los renos migraban en masas, siguiendo los senderos que habían marcado sus ancestros, mucho antes de que el primer hombre los observara con ojos hambrientos. El megalocero, el majestuoso ciervo gigante, avanzaba entre la nieve con sus imponentes astas, que podían alcanzar más de 3 metros de envergadura. Estas no solo eran una herramienta de defensa, sino también un símbolo de dominio entre los suyos, un legado de su resistencia en un mundo gobernado por el frío. Pero donde hay presas, hay cazadores. Y en este mundo de gigantes, los depredadores eran aún más formidables. El león cavernario, más grande que cualquier león que conoceríais hoy, acechaba en las sombras, esperando el momento preciso para lanzarse sobre su presa con la letalidad de un fantasma. Su rugido resonaba entre los valles helados, una advertencia de que incluso los más fuertes podían caer. Las hienas gigantes, astutas y despiadadas, recorrían la estepa en manadas, su risa espectral anunciando la muerte a lo lejos. Nadie escapaba a su persecución. Seguían a los cazadores, robaban sus presas, consumían hasta el último hueso, asegurándose de que nada se desperdiciara en un mundo donde cada bocado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En las cuevas, donde la oscuridad ofrecía refugio, dormía el coloso, el oso de las cavernas. Más grande que cualquier oso moderno, su cuerpo era una fortaleza de músculo y grasa. Pasaba los largos inviernos sumido en un sueño profundo, pero cuando despertaba, su hambre era insaciable. Su presencia imponía respeto incluso entre los depredadores más feroces. Los lobos gigantes, más grandes y robustos que sus descendientes modernos, no cazaban solos. Eran estrategas de la tundra, capaces de coordinar ataques, de cercar a sus presas, de agotarlas hasta el punto de la rendición. Su aullido, profundo y penetrante, resonaba en la vasta extensión helada, un aviso de que la muerte llegaba en grupo.
Nada escapaba a su instinto. Estos fueron mis hijos durante la era del hielo. Pero entre ellos, una sombra se movía. No tenía colmillos afilados ni garras poderosas. No poseía la velocidad del lobo ni la fuerza del oso. Pero su mente era su mayor arma. Observaba, aprendía, planeaba. Se movía en grupos, trabajaba en conjunto, hablaba un lenguaje que ninguna otra criatura entendía. Era el único depredador que podía desafiar a los demás y cambiar el curso de la historia. Pero no fue el primero. Antes que vosotros, otros caminaron sobre mi piel, hijos nacidos del mismo linaje, moldeados por distintos tiempos y climas. Entre los hielos de Europa y Asia, una especie fuerte y resistente había reclamado la tierra mucho antes de que vuestra sombra apareciera. Eran los neandertales. Más robustos, más compactos, con huesos gruesos y músculos poderosos, su cuerpo estaba diseñado para resistir el frío implacable. Su piel, probablemente más clara, retenía mejor el calor, y su nariz ancha y prominente ayudaba a calentar el aire gélido antes de que llegara a sus pulmones. Eran cazadores temibles, diestros con la lanza, capaces de enfrentarse a un bisonte sin miedo. No corrían tras su presa, la acechaban, la esperaban con paciencia, la abatían con precisión. Su fortaleza no estaba en la velocidad, sino en la resistencia, en la adaptación a un mundo donde solo los más preparados sobrevivían. Pero no solo eran fuerza, también eran hábiles artesanos. Sabían trabajar la piedra con precisión, creando herramientas resistentes, armas letales. Encendían fuego, construían refugios, se cuidaban entre ellos. Cuando uno enfermaba o resultaba herido, los suyos lo protegían, lo alimentaban, lo ayudaban a sanar. No eran bestias primitivas sin pensamiento. Tenían cultura, tenían memoria, tenían emoción. En sus cuevas dejaban rastros de su paso, pigmentos en la roca, huellas de sus manos marcadas con un propósito desconocido. Enterraban a sus muertos, algunos con objetos junto a ellos, como si creyeran que la vida no terminaba con el último aliento. Durante miles de años fueron los amos de las tierras frías. No tenían rivales, hasta que llegasteis vosotros, el Homo sapiens. No trajisteis la fuerza del oso ni la ferocidad del león, pero sí algo más peligroso, la persistencia. No necesitasteis vencerlos en batalla, ni cazarles, ni destruirles con violencia. Simplemente avanzasteis. Ocupasteis sus tierras, seguisteis el rastro de sus presas, agotasteis sus recursos. Ellos habían resistido el frío implacable, las hambrunas, las grandes bestias de la era del hielo. Habían sobrevivido a todo, excepto a vosotros. Hubo momentos en que se encontraron frente a frente. No siempre fue un avance silencioso. Hubo luchas por los mismos territorios, batallas por el control de las cuevas más seguras, por los pasos de caza más fértiles. Y en esos enfrentamientos, vuestra astucia superó su fuerza. No erais más fuertes ni más resistentes, pero erais más numerosos, más organizados, más dispuestos a compartir estrategias que aseguraran la victoria. Poco a poco, los expulsasteis de sus propios dominios. Y así, se replegaron, empujados cada vez más lejos, cada vez más aislados. Encontraron refugio en los últimos rincones donde el hielo aún no dominaba, en los márgenes de un mundo que ya no les pertenecía. Uno de esos lugares fue el Peñón de Gibraltar, aunque entonces no era la isla rocosa que conocéis hoy. Con el nivel del mar mucho más bajo, extensas llanuras costeras se extendían frente a sus cuevas. Allí, entre acantilados y tierras abiertas, intentaron resistir una última vez. Durante miles de años,
Las cuevas de Gorham y Vanguard fueron su hogar. En la orilla recogían mariscos, cazaban caballos y ciervos en la llanura, avistaban las aves migratorias que marcaban el paso de las estaciones. Allí dejaron sus últimas huellas, sus últimas herramientas, las cenizas de sus últimos fuegos. Y en la roca dejaron marcas, trazos cruzados que aún hoy desafían toda explicación. Un mensaje perdido en el tiempo, o tal vez solo la firma de un pueblo que sabía que su final estaba cerca. Nadie sabe cómo murió el último neandertal. Tal vez en la soledad de una cueva, sin testigos, sin nadie que recordara su nombre. Tal vez miró al horizonte por última vez, hacia las tierras que una vez fueron suyas, y comprendió que el tiempo ya no le pertenecía. Pero vosotros seguisteis adelante. Conquistasteis el hielo, domasteis el fuego, desafiasteis el hambre y la oscuridad. Aprendisteis a leer el mundo con los ojos del cazador y la mente del creador. Vuestra vida no era sencilla. Cada día era una lucha, cada amanecer un desafío. No teníais certezas, solo instinto y aprendizaje. La tierra os daba todo lo que necesitabais, pero nunca sin esfuerzo. Había que buscar el agua, rastrear a la presa, recolectar los frutos antes de que otro los tomara. Había que entender los ciclos del viento, de las estaciones, de los animales que compartían el mundo con vosotros. Y en esa lucha diaria, en esa danza entre la necesidad y el ingenio, moldeasteis la primera gran historia de la humanidad. La tierra nunca os dio nada sin esfuerzo. Para sobrevivir, tuvisteis que aprender a observar, a escuchar, a descifrar los secretos ocultos en el paisaje. No había mapas, no había caminos trazados, solo la intuición y la memoria de quienes habían vivido antes que vosotros. Cada día era un nuevo desafío. Cada amanecer, un recordatorio de que la supervivencia dependía de vuestro ingenio y de vuestra capacidad para entender el mundo que os rodeaba. Las plantas fueron una de vuestras primeras maestras. Aprendisteis a diferenciarlas, a reconocer sus propiedades con la mirada de aquellos que saben que un error puede significar la muerte. No todas alimentaban, no todas sanaban. Algunas eran veneno, otras medicina, y solo los sabios del clan conocían la diferencia. Aprendisteis a usar raíces y cortezas para calmar la fiebre, a masticar hojas que mitigaban el dolor, a aplicar sabias y resinas sobre las heridas para evitar la infección. Observasteis a los animales, seguisteis sus costumbres, descubristeis qué frutos comían y cuáles evitaban. Y en cada lección que la naturaleza os ofrecía, fortalecíais vuestro vínculo con la tierra. Pero no bastaba con saber qué plantas usar, sino también cuándo y cómo. Sabíais que algunas eran peligrosas en grandes cantidades, que otras solo eran efectivas si se preparaban de la manera correcta. Trituradas en polvo, convertidas en infusión, mezcladas con grasa animal para formar ungüentos. Era un conocimiento transmitido con precisión, porque un error podía significar la muerte. En cada grupo, había quienes dedicaban su vida a aprender estos secretos, los que observaban la naturaleza con la paciencia de quienes comprenden que la vida misma depende de esos pequeños detalles. El fuego era el centro de vuestra existencia. No solo os calentaba y os protegía del frío, sino que os permitía cocinar los alimentos, hacerlos más digeribles, más seguros. A su luz, trabajabais la piel y el hueso, afilabais vuestras herramientas, preparabais la caza para los días de escasez. Pero más que una herramienta, el fuego era el corazón de la comunidad. Alrededor de sus llamas os reuníais, compartíais historias,
Transmitíais conocimientos. Forjabais lazos que os hacían más fuertes. Los refugios no eran simples resguardos. Eran fortalezas contra el invierno, contra el viento que se colaba entre cada grieta de la tierra. Donde había cuevas, las convertíais en hogar, cubriendo sus entradas con pieles, reforzando sus paredes con huesos y ramas. Pero cuando no había roca para protegeros, improvisasteis. Aprendisteis a levantar estructuras con madera, con piel curtida y tendones que las mantenían firmes. En las llanuras frías, donde los árboles eran escasos, usasteis huesos de mamut para construir vuestros refugios, alineando los cráneos y las costillas más grandes para formar marcos resistentes, cubriéndolos con piel y barro para atrapar el calor. No os conformasteis con refugios temporales. Donde las estaciones lo permitían, reforzabais las estructuras, acumulabais provisiones, organizabais los espacios para que la vida en comunidad fuera más eficiente. Dentro de esas viviendas se conservaban los alimentos, se secaban las pieles, se almacenaban herramientas, se tejían los lazos de la vida en grupo. Aprendisteis a compartir el calor, a construir hogares donde la unión no era solo una necesidad, sino la base de vuestra existencia. Pero el clima nunca era constante. Las estaciones traían consigo cambios impredecibles, y en un mundo donde el hielo avanzaba y retrocedía, la supervivencia dependía de la capacidad de adaptación. No esperabais a que el frío os tomara por sorpresa. Observabais el comportamiento de los animales, los movimientos del cielo, los patrones del viento. Aprendisteis a prever la llegada del invierno por la migración de los renos, a anticipar la escasez cuando los ríos se volvían más lentos y las aves partían hacia el sur. Y así, cada año, cada estación, cada ciclo, os convertisteis en los verdaderos arquitectos de vuestra supervivencia. No erais meros habitantes de la tierra, erais parte de ella. La escuchabais, la comprendíais, la respetabais. No intentasteis doblegarla, sino aprender a moveros con ella, a tomar solo lo necesario, a vivir en equilibrio con el mundo que os rodeaba. Pero vivir en equilibrio no significaba vivir sin esfuerzo. El alimento no llegaba a vosotros, debíais salir a buscarlo. Y en la caza encontrasteis vuestra mayor prueba. El hambre os acechaba. El frío devoraba las fuerzas de quienes no lograban alimentarse bien. Vuestra existencia dependía de vuestra habilidad para rastrear, para moverse con sigilo, para entender a los animales que compartían la tierra con vosotros. No erais los más rápidos ni los más fuertes, pero en la caza desarrollasteis vuestra mayor ventaja, la estrategia. No os lanzabais al ataque sin pensar. No dependíais de la fuerza bruta como los leones o los lobos. Aprendisteis a observar, a leer las huellas en la tierra, a seguir el rastro de los rebaños, a prever los movimientos de la presa. Sabíais cuándo los bisontes migraban, cuándo los ciervos bajaban al río, cuándo los caballos salvajes se agrupaban en la llanura. El conocimiento era vuestra mejor arma. A veces, un solo cazador se bastaba para abatir a una presa menor. Con paciencia, con sigilo, con la lanza bien equilibrada en sus manos, acechaba en la maleza, esperando el momento justo para atacar. Pero la verdadera caza no se hacía en solitario. Era en la caza grupal donde demostrasteis que la unión era vuestra mayor fortaleza. Planeabais los ataques con precisión, sabíais cómo acorralar a un animal, cómo dirigirlo hacia una trampa, cómo cerrar el paso a la huida. Unos lo rodeaban, otros lo dirigían hacia un barranco, hacia una emboscada, hacia una muerte inevitable. Y cuando la presa caía, no había desperdicio. Cada parte del animal tenía un propósito.
La carne os alimentaba durante semanas, secada y ahumada para conservarla en los días en que la caza fallaba. La piel se curtía con paciencia, se convertía en abrigo, en refugio, en protección contra el frío que mordía los huesos. Los tendones se transformaban en cuerdas, en amarres, en la estructura de herramientas y armas. Los huesos no se dejaban atrás. Se afilaban hasta convertirlos en cuchillos, en agujas para coser, en puntas para lanzas. Incluso los órganos tenían su valor, utilizados en rituales, como alimento o como medicina. Nada se desperdiciaba, porque cada parte del animal era un regalo de la tierra, y sabíais que tomar más de lo necesario era invitar al hambre en el futuro. Y en cada cacería, en cada emboscada, vuestras herramientas evolucionaban. Las lanzas se volvían más precisas, equilibradas para alcanzar distancias mayores. Aprendisteis a tallar puntas de piedra con filo suficiente para atravesar la piel más gruesa, a crear propulsores que os permitían lanzar con más fuerza y velocidad. Las trampas se hacían más ingeniosas. Pozos ocultos bajo ramas, lazos que se cerraban en torno a las patas de la presa. Estrategias que os permitían abatir animales mucho más grandes que vosotros, sin arriesgar vuestras vidas en un enfrentamiento directo. No cazabais por placer, cazabais por necesidad. Y cuando la caza terminaba, cuando la última brasa consumía los huesos de la presa, cuando los niños dormían saciados y los ancianos compartían historias al calor del fuego, sabíais que el ciclo continuaba, que debíais seguir aprendiendo, seguir observando, seguir mejorando. Porque en la caza, como en la vida, solo sobrevivían aquellos que nunca dejaban de adaptarse. Pero la caza era solo una parte de la existencia. La supervivencia no dependía de un solo individuo, ni siquiera de los más fuertes o los más hábiles. No bastaba con saber rastrear a la presa o lanzar una lanza con precisión. Había que alimentar a los que esperaban en el refugio, proteger a los que no podían valerse por sí mismos, enseñar a los jóvenes lo que habían aprendido los mayores. Y por eso, la comunidad no era una opción, era la única manera de existir. Cada uno tenía un papel, una tarea, un deber que aseguraba la continuidad del grupo. No todos corrían tras los bisontes, ni se enfrentaban a los colmillos de los grandes depredadores. Había quienes cazaban, pero también quienes preparaban los alimentos, quienes recolectaban frutos y raíces, quienes fabricaban herramientas con piedra y hueso. Había manos que curtían pieles para resguardaros del frío, manos que cuidaban a los enfermos, manos que construían refugios con ramas y barro. No había labores pequeñas ni insignificantes, porque cada esfuerzo sumaba a la supervivencia del clan. El alimento se compartía, el fuego era de todos, la seguridad no pertenecía a un solo hombre o mujer, sino a la tribu entera. No había competencia por la riqueza, porque la única riqueza era la vida, y la vida solo tenía sentido cuando se compartía. Cuando la caza era escasa, todos pasaban hambre juntos. Cuando la comida abundaba, nadie quedaba sin su parte. No dejabais atrás a los débiles. No abandonabais a los heridos ni a los enfermos. Si un cazador caía, sus compañeros lo cargaban sobre sus hombros. Si alguien enfermaba, era cuidado con paciencia, alimentado con caldos calientes, tratado con hierbas y ungüentos. No había destino más cruel que la soledad, porque estar solo significaba estar condenado. Y por eso protegíais a los ancianos, porque en sus palabras habitaba la memoria del tiempo. Ellos recordaban las estaciones, las migraciones de los animales, las historias de los que ya no estaban. Eran la voz de los que habíais perdido, la guía de los que aún no habían nacido. Los niños
No eran solo hijos de sus madres, eran hijos del clan. No aprendían con palabras, sino con el ejemplo. Observaban las manos firmes de los cazadores cuando afilaban sus lanzas, el gesto atento de los recolectores cuando examinaban un arbusto, la mirada sabia de los ancianos cuando leían las señales del cielo. Crecían rodeados de historias, de advertencias, de gestos que transmitían siglos de conocimiento. Y cuando llegaba su momento, cuando la infancia daba paso a la edad de la caza o de la recolección, ya sabían lo que debían hacer. Porque la supervivencia no dependía del más fuerte, sino del grupo. La comunidad era el escudo contra el hambre, contra la enfermedad, contra la soledad de la inmensidad del mundo. Era la primera ley que habíais aprendido, la única que nunca debíais olvidar. Solos, estabais condenados. Juntos, erais invencibles. En vuestro mundo, la vida no se medía en días, sino en ciclos. El nacimiento de un nuevo miembro del clan no era solo la llegada de un niño, sino la continuación de un linaje, la promesa de que la historia no se detendría. El hogar no era un lugar, sino un grupo de rostros familiares, voces conocidas, gestos que se repetían de generación en generación. Cada individuo tenía un papel, pero nadie caminaba solo. Desde el primer aliento, un niño era recibido no solo por su madre, sino por toda la comunidad. Desde ese momento, comenzaba su aprendizaje. A medida que crecían, los niños comenzaban a asumir responsabilidades. No eran simples observadores, sino aprendices activos. Antes de cazar, corrían junto a los adultos, practicaban con lanzas de madera, aprendían a leer las huellas en la tierra. Antes de recolectar, memorizaban las plantas, identificaban los frutos seguros y los venenosos, comprendían los ciclos de la tierra. Desde pequeños, se les asignaban tareas acordes a su fuerza y habilidades, para que cuando llegara el momento, pudieran ocupar su lugar en la comunidad sin miedo ni incertidumbre. Los lazos familiares se extendían más allá de padres e hijos. Los hermanos mayores eran guías, protectores de los más pequeños. Los ancianos no eran una carga, sino guardianes del conocimiento, consejeros que ofrecían historias con lecciones ocultas. No se medía el valor de un miembro por su fuerza física, sino por lo que podía aportar al clan. La edad no significaba debilidad, sino sabiduría. Los lazos entre vosotros no se rompían con la distancia. Incluso cuando un joven debía partir para unirse a otro grupo, llevaba consigo más que su cuerpo y sus herramientas. Llevaba su historia, su identidad, la memoria de su clan. Porque la familia no era solo la sangre, sino el conocimiento compartido, el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Y así, generación tras generación, la vida continuaba. No había libros donde escribir vuestra historia. No había piedra en la que tallar vuestros nombres. Pero en cada gesto aprendido, en cada historia contada junto al fuego, en cada niño que abría los ojos por primera vez, bajo el cielo infinito, dejabais una marca más profunda que cualquier escritura. La marca de aquellos que, aunque el tiempo los olvide, seguirán viviendo en la memoria de los que vendrán después. Pero no os bastaba con sobrevivir. No os bastaba con cazar, con recolectar, con construir refugios y mantener el fuego encendido. Vuestra existencia no era solo carne y hueso, era algo más. Mirasteis el mundo con ojos distintos a los de cualquier otra criatura. Visteis en el cielo algo más que nubes y estrellas. Visteis en los animales algo más que presas. Visteis en la piedra desnuda una oportunidad para dejar huella, para contar vuestra historia, para transmitir algo
que no se podía cazar ni tocar. No os limitasteis a vivir en la tierra. Quisisteis entenderla, interpretarla, darle significado. Y así nació la cultura. En los símbolos grabados en la roca, en los pigmentos que dieron color a las paredes de vuestras cuevas, en los cantos y sonidos que resonaban bajo la luna, en los rituales que daban sentido a la muerte y a la vida. La caza os alimentaba, el fuego os protegía, pero el arte, la música, la creencia en fuerzas invisibles, eso os hacía humanos. Las cuevas fueron vuestros primeros lienzos. No eran solo refugios contra el frío y la tormenta. En su interior, bajo la penumbra, entre las sombras proyectadas por la luz titilante del fuego, nació la primera forma de memoria. Con las manos teñidas de pigmentos, con el polvo de minerales triturados mezclado con grasa animal o agua, disteis forma a lo que veíais, a lo que soñabais, a lo que venerabais. No pintasteis al azar, no llenasteis cualquier superficie de figuras sin sentido. Las pinturas no decoraban las entradas de las cuevas, donde la luz del sol habría bañado las paredes con su brillo pasajero. Os adentrasteis en la profundidad, en la penumbra, en los lugares donde la luz solo llegaba cuando vosotros la llevabais con antorchas. ¿Por qué lo hicisteis? Tal vez porque allí, en el corazón de la roca, lo que pintabais no era solo imagen, sino espíritu. Allí, lejos del mundo exterior, cada bisonte, cada ciervo, cada caballo cobraba vida con la luz oscilante del fuego. En la oscuridad, las figuras parecían moverse, como si el aliento de la cueva las hiciera vibrar. No era solo arte, era un rito, una conexión con algo que hoy ya no entendemos. Rojo como la sangre, negro como la noche, amarillo como la luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles, blanco como los huesos blanqueados por el tiempo. No elegisteis estos colores al azar. Aprendisteis a extraerlos de la tierra, a encontrar el ocre en los suelos arcillosos, el carbón en la madera quemada, el manganeso en las piedras oscuras. Lo mezclasteis con grasa, con agua, con médula animal, con la savia de las plantas. Hicisteis del color una herramienta, una extensión de vuestras propias manos. Pero no os limitasteis a trazar contornos. No creasteis simples siluetas. Disteis volumen a los animales. Jugasteis con las sombras, con los relieves de la roca. Usasteis la textura natural de la cueva para que el lomo de un bisonte pareciera arqueado, para que la curva de un caballo siguiera la línea de la piedra. No era una copia plana de la realidad, era algo más. Caballos de crines gruesas galopando en manada. Bisontes con el lomo encorvado, las patas en tensión, como si corrieran sin descanso a través del tiempo. Ciervos con cornamentas imponentes, rinocerontes de piel rugosa, mamuts avanzando con su andar pesado. Vuestras pinturas capturaban el movimiento, la esencia de la vida misma. ¿Por qué los pintasteis? Tal vez era una súplica, una forma de atraer a la caza, de invocar la abundancia en tiempos de escasez. Tal vez creíais que dibujar al animal os daba poder sobre él, que al representarlo lo atrapabais. Lo hacíais vuestro antes incluso de levantar la lanza. O tal vez era gratitud, un homenaje a la presa que os daba alimento, calor y vida. Pero no solo pintasteis a los herbívoros que cazabais. También dejasteis en la roca la imagen de aquellos a quienes temíais. Leones cavernarios con garras extendidas, osos con mandíbulas abiertas, lobos acechando en la penumbra. No eran trofeos, no eran relatos de victoria. Eran un recordatorio de que no estabais solos, de que en la inmensidad de la naturaleza,
también vosotros podíais ser la presa. Entre todos los símbolos, entre todos los animales, hubo una imagen que quedó grabada en la roca, como un eco del pasado. Vuestras propias manos. No trazasteis su contorno con líneas. No las esculpisteis en la piedra. En su lugar, colocasteis la palma abierta sobre la pared y soplasteis pigmento a su alrededor. Dejasteis la marca en negativo, la silueta perfecta de lo que fuisteis, de lo que sois. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Fue un simple juego? ¿Un acto de identidad, de pertenencia? ¿Un mensaje para los que vendrían después? Nadie lo sabe. Pero las manos están ahí, en cuevas de todo el mundo, como testigos silenciosos de vuestra existencia. Manos de niños, de mujeres, de hombres. Manos superpuestas, como si generación tras generación alguien hubiera añadido la suya, como si fuera un pacto con el tiempo, un intento de resistir al olvido. Algunas tienen dedos mutilados, otras aparecen rodeadas de puntos, de líneas, de signos que hoy nadie puede leer. Tal vez eran marcas de un ritual, tal vez una forma de contar historias que no necesitaban palabras. Las pinturas quedaron. Los cuerpos desaparecieron. La carne se hizo polvo. Los clanes se extinguieron. Pero las imágenes siguieron ahí. En las profundidades de la tierra, en las paredes de roca que resistieron al tiempo, vuestra voz sigue presente. Hoy entramos en esas cuevas con lámparas modernas, con cámaras y mediciones científicas, con teorías que intentan explicar lo que hicisteis. Pero por más que descifremos los pigmentos, los trazos, las técnicas, por más que midamos cada línea y analicemos cada color, nunca podremos saber lo que realmente sentisteis al pintar. Tal vez, al iluminar una pared cubierta de bisontes y ciervos, alguien de vosotros sintió un escalofrío en la espalda, una emoción que no tenía nombre, pero que era tan real como el hambre y el frío. Tal vez, en el resplandor del fuego, mirasteis la roca y os disteis cuenta de que lo que habíais creado no era solo una imagen, era un testimonio. Era la prueba de que habíais existido, de que habíais sentido, de que habíais sido más que carne y hueso. Y aunque el mundo cambiara, aunque el hielo se retirara y las generaciones pasaran, vuestra historia seguiría viva en la piedra. Hoy miráis esas imágenes con asombro, tratando de entenderlas, buscando respuestas en la piedra. Pero quizás no hay respuesta que podáis encontrar, porque lo que dejaron aquellos que os precedieron no era una explicación, sino una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué quedará de nosotros cuando la última hoguera se apague, cuando el último susurro se pierda en el viento? Miles de años han pasado, y aún seguís buscando vuestra propia forma de dejar huella. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Y tal vez, algún día, miraréis más allá de los muros de vuestras ciudades, más allá de vuestras máquinas, más allá de vuestra fugaz existencia, y recordaréis que alguna vez, en la profundidad de una cueva iluminada por fuego tembloroso, alguien como vosotros puso su mano sobre la piedra y decidió no ser olvidado. El arte no solo os hizo humanos, os hizo eternos.
El arte no era una distracción, ni un adorno. Era una necesidad profunda, una forma de diálogo con aquello que no podíais controlar. Porque aunque os esforzabais en rastrear las huellas, en preparar las lanzas, en organizar la emboscada perfecta, sabíais que la caza dependía de algo más, algo que escapaba a la lógica de la piedra y del músculo. Y así, disteis forma a lo invisible. Cada animal pintado en la roca no era solo un recuerdo del pasado, sino una invocación, una ofrenda, una promesa hecha al espíritu de la presa. Creíais, y no os equivocabais del todo, que había una fuerza más allá de la materia, una energía que unía al cazador con su objetivo. Que representar al bisonte antes de perseguirlo aumentaba vuestras posibilidades de éxito. Que pintar su figura era una manera de pedir permiso, de establecer un pacto sagrado con la naturaleza. Te doy forma antes de darte muerte. Era un ritual, una magia silenciosa, nacida no de hechizos, sino del respeto, porque entendíais que cada animal ofrecía su vida para que la vuestra continuara, y eso no podía suceder sin una ceremonia. El arte era esa ceremonia. Pero no todo era caza. Algunas escenas parecen contar historias. Animales que se persiguen, otros que caen. Incluso figuras humanas esquemáticas que participan de esos encuentros. En los trazos hay movimiento, secuencia, intención. No pintabais imágenes estáticas, sino fragmentos de relatos que se narraban sin palabras. Historias que quizá los ancianos contaban junto al fuego mientras señalaban las paredes de la cueva, usando la roca como mapa de memoria. ¿Y no es eso lo que hacéis aún hoy? Contar el mundo para no perderlo. Nombrar las cosas para que existan más allá del instante. En esas cuevas oscuras comenzasteis a crear un espejo del mundo. Pero no era una copia, era una interpretación. Pintabais no solo lo que veíais, sino lo que sentíais, lo que os daba miedo, lo que admirabais, lo que deseabais. El arte no era una réplica de la realidad, era una visión del alma. La roca se convirtió en un puente entre el mundo exterior y el interior, entre lo que era y lo que podía ser, entre lo que veíais y lo que soñabais. Y así, sin saberlo, comenzasteis a construir el primer lenguaje del espíritu humano, uno que no necesitaba voz para ser escuchado, uno que aún hoy, miles de años después, sigue hablándonos desde el silencio de la piedra. El arte fue vuestro primer lenguaje profundo, el primer intento de atrapar el mundo con formas y colores. Pintasteis no solo lo que veíais, sino lo que sentíais, lo que temíais, lo que anhelabais. Pero pronto descubristeis que había otras formas de hablar con lo invisible, formas que no necesitaban piedra ni pigmento. Así nació la música. Así nacieron los rituales. Antes de los templos, antes de los dioses tallados en piedra, antes de las palabras escritas, ya alzabais la voz hacia el cielo. Ya hacíais sonar la tierra con ritmo, porque el sonido, como el fuego, tiene el poder de reunir, y como el fuego, también transforma. No teníais instrumentos complejos, pero teníais todo lo necesario. Huesos huecos, ramas, piedras, cuerdas hechas de tendón, pieles tensadas. Los primeros instrumentos nacieron de la tierra, igual que vosotros. Se han hallado flautas talladas en hueso de ave o de mamut, con orificios precisos, afinadas con cuidado. La más antigua conocida tiene más de 35.000 años. No eran simples objetos, eran una extensión del alma. Los sonidos que producíais no eran melodías para entretener, sino parte de algo más profundo. Un puente entre lo que se ve y lo que no se ve. La música formaba parte de los rituales que marcaban los grandes momentos de la vida.
cuando una criatura moría para alimentar al clan, cuando el hielo llegaba para encerraros en el refugio, cuando nacía un niño o moría un anciano, cuando el cielo mostraba señales que no entendíais. Entonces sonaban los cantos. Entonces danzabais. La música era ritmo, y el ritmo imitaba el corazón. Golpes sobre piedras, palmas, tambores rudimentarios, voces que se elevaban, que se repetían, que os unían en una misma vibración. La voz humana fue el primer instrumento que usasteis, y con ella creasteis un lenguaje que no necesitaba traducción. Y mientras sonaba la música, el cuerpo respondía. Danzabais alrededor del fuego, en círculos, en trance. Cada paso tenía un significado. Cada movimiento hablaba sin palabras. Los rituales eran actos sagrados, aunque aún no existieran templos. En ellos pedíais protección, fuerza, caza abundante, curación. Pero también celebrabais la vida, la unión del grupo, el regreso de la luz tras los meses de oscuridad, el calor de la primavera que devolvía el verde al paisaje. No había diferencia entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada acto podía contener un rito. Cada gesto podía estar cargado de intención. Si una lanza debía cazar, se preparaba en silencio, con respeto. Si un árbol debía caer para hacer leña, se pedía permiso. Si la lluvia tardaba en llegar, se alzaban voces al cielo. Y así, sin templos ni dioses con nombre, creasteis lo esencial, la conciencia de que había algo más allá de vosotros. Algo que habitaba en el viento, en la roca, en el fuego, en los ojos de los animales que os miraban antes de huir. La música y el ritual os ayudaron a recordar que no estabais solos, que no erais los dueños de la tierra, sino sus hijos. Y en cada canto al atardecer, en cada golpe de piedra sobre piedra, en cada danza bajo las estrellas, reafirmabais ese vínculo sagrado, el vínculo con la vida, el vínculo conmigo. Habíais aprendido a cazar, a recolectar, a construir herramientas, a pintar en la oscuridad. Habíais creado música para unir vuestras voces y danzas, para invocar lo invisible. Pero hubo un momento en que os hicisteis una pregunta silenciosa, una pregunta que no tenía respuesta pero que aún así os acompañó desde entonces. ¿Qué ocurre cuando se apaga el aliento? Cuando el cuerpo ya no se levanta, cuando los ojos no devuelven la mirada, cuando el calor abandona la piel. Y entonces, por primera vez, comenzasteis a tratar a vuestros muertos de forma distinta. No los dejasteis donde cayeron. No los abandonasteis al viento ni a las bestias. Los recogisteis. Los llevasteis al refugio o a un lugar apartado, elegido con cuidado. Cavasteis la tierra, envolvisteis sus cuerpos, colocasteis junto a ellos herramientas, collares, pigmentos. A veces los pintasteis con ocre rojo, como si quisierais devolverles el calor de la sangre, como si, de algún modo, quisierais que siguieran caminando con vosotros más allá del umbral. Aquel gesto, ese enterramiento intencionado, fue más que una despedida. Fue la señal de que habíais empezado a mirar más allá de lo tangible, de que creíais, aunque no pudierais demostrarlo, que algo de la persona permanecía, que no todo terminaba con la muerte, y así nació la espiritualidad. No como una religión estructurada, sino como una forma profunda de respeto por lo que no se ve. Sentíais que el mundo estaba habitado por presencias, que el viento podía hablar, que los ríos tenían memoria, que los animales no solo eran carne, sino también espíritu, que los sueños eran visitas, advertencias, mensajes. No escribisteis libros sagrados, pero trazasteis caminos invisibles entre lo visible y lo eterno. Cada piedra colocada junto a un cuerpo, cada herramienta dejada con cuidado, cada grano de ocre extendido sobre la piel inerte.
Era un gesto de fe, una intuición antigua de que la muerte no era el final, sino una transformación. Y si honrabais a los muertos, también venerabais la vida. Vuestros rituales no solo se centraban en lo que se perdía, sino en lo que se sostenía. El ciclo de las estaciones, el renacer de la primavera, el parto silencioso de una madre en medio de la cueva. En todo eso visteis algo sagrado. La espiritualidad no estaba separada de la vida cotidiana. Estaba en la forma en que caminabais por el bosque, en cómo tomabais solo lo necesario, en cómo ofrecíais respeto antes de cazar, en cómo agradecíais después de alimentaros. No adorabais ídolos, no erigisteis templos. Vuestro templo era la tierra misma, el cielo abierto, el fuego encendido en el centro del refugio. Vuestros dioses no tenían nombres, pero tenían formas: el rayo, el árbol, la luna, el animal que se dejaba ver y luego desaparecía. Y en esa mirada hacia lo invisible nació la esencia más profunda de lo humano. El deseo de comprender lo que no puede ser visto. El impulso de honrar lo que no puede ser explicado. El anhelo de permanecer, incluso cuando ya no se está. Sabíais que no estabais solos. Aunque a veces el hielo os aislara, aunque los valles parecieran eternos y los bosques inabarcables, sabíais, de alguna manera, que más allá del horizonte había otros como vosotros. Otros que encendían el fuego, que pintaban las paredes de las cuevas, que enterraban a sus muertos con el mismo cuidado. Os desplazabais, sí, pero no vagabais sin rumbo. Vuestros pasos seguían los ritmos de la caza, de las estaciones, del agua. Las rutas no estaban marcadas sobre el suelo, pero existían en la memoria, en los relatos transmitidos por los ancianos, en las señales que dejabais en las rocas, en los caminos abiertos por generaciones anteriores. Hace 35.000 años ya habíais poblado el mundo. Desde las tierras heladas del norte hasta las costas templadas del sur, desde las estepas orientales hasta los grandes bosques del oeste, vuestros pies habían tocado la tierra de casi todos los continentes. Y aunque separados por grandes distancias, no estabais desconectados. Os encontrasteis, os observasteis, os mezclasteis. Intercambiasteis herramientas, pigmentos, adornos hechos con conchas marinas halladas a cientos de kilómetros del mar. Fragmentos de piedra volcánica, cuentas talladas, puntas de lanza, ideas. Porque incluso entonces, las ideas viajaban. Viajaban en la mirada del forastero, en el gesto que imitaba una nueva forma de tallar la piedra, en la forma de curtir una piel que no conocíais, en los adornos traídos desde lejos. Viajaban en los cantos, en las historias, en los mitos que pasaban de clan en clan. La movilidad no fue un accidente, fue una necesidad y también un lazo. Porque con cada encuentro, cada cruce de caminos, se tejía algo más grande que una simple red de supervivencia. Se tejía una cultura compartida, diversa pero conectada, que expandía el conocimiento, el lenguaje, la espiritualidad. Las rutas que trazasteis no están en los mapas, pero existen en los objetos que dejasteis atrás, en los materiales ajenos al paisaje, donde los arqueólogos hoy los encuentran, en las similitudes entre pinturas de cuevas lejanas, en los collares hechos con conchas que cruzaron montañas, valles y desiertos. Fuisteis caminantes, fuisteis narradores. Y en cada encuentro, en cada trueque, en cada palabra compartida alrededor de un fuego desconocido, sembrasteis la primera semilla de algo que aún hoy os define: el deseo de comprender al otro, de ayudar desinteresadamente al prójimo, sin esperar reconocimiento, recompensa ni beneficio, solo porque es lo correcto. Durante miles de años caminasteis sobre mí con respeto, no como conquistadores,
no como propietarios, sino como parte de un todo que sabíais más grande que vosotros mismos. No teníais títulos, ni escrituras, ni palabras para definir la propiedad, porque no necesitabais poseer lo que ya os pertenecía por vínculo, no por dominio. El bosque no era una fuente inagotable de recursos, era un ser vivo que respiraba, que hablaba si sabíais escucharlo. Los ríos no eran líneas que dividían territorios, sino venas por las que circulaba la vida. Cada animal que cazabais era una decisión pesada. Cada planta arrancada, una pregunta. ¿Es el momento? ¿Es el lugar? ¿Será suficiente para todos? Vuestra relación con el entorno era íntima. Observabais las señales del cielo, el vuelo de las aves, la altura de las nubes. Sabíais cuándo la tierra estaba cansada, cuándo una zona debía reposar, cuándo era momento de marchar. No forzabais la tierra a dar más de lo que podía, no exprimíais el agua, no perseguíais sin fin a las manadas, no teníais más de lo necesario, no acumulabais, no edificabais templos al exceso, porque habíais entendido algo que más tarde olvidaríais, que todo lo que se toma sin medida se devuelve en escasez. El equilibrio no era una filosofía, era una forma de vivir, de sobrevivir, de pertenecer. No intentabais modificar los paisajes, ni torcer los ciclos. Os adaptabais a ellos. Vuestros campamentos seguían la marcha de los animales, los brotes de los frutos, los deshielos de los glaciares. Si la caza escaseaba, aprendíais a esperar. Si la estación era dura, compartíais. El hambre era colectiva, y también lo era la abundancia. Vuestra presencia era ligera. No dejabais cicatrices en la tierra, solo señales que otros sabrían leer. Una piedra colocada de cierto modo, un tronco partido, un dibujo en una roca. No necesitasteis grandes palabras para describir la armonía. La vivíais. Vuestro respeto no nacía del miedo, sino del conocimiento. Sabíais que si desaparecían las presas, vosotros desapareceríais con ellas. Que si secabais los ríos, os quedaría sed. Que si destruíais el bosque, el viento traería frío y silencio. La sabiduría no estaba en libros ni en consejos divinos. Estaba en la escucha, en la humildad, en saber que no erais el centro, sino un latido más en el cuerpo vivo del planeta. Y por eso sobrevivisteis. No por ser los más fuertes ni los más rápidos, sino porque supisteis convivir. Porque aprendisteis a no dejar huella donde no era necesario. A dejar crecer lo que aún no era vuestro. A cazar con medida. A recolectar con gratitud. A vivir como hijos y no como amos. Hoy ese equilibrio parece un eco lejano, perdido entre los pasos apresurados del progreso. Pero no ha desaparecido. Aún duerme en lo más profundo de vuestra memoria. En esa parte antigua de vosotros que recuerda, aunque no sepa explicarlo, cómo era vivir sin dañar. Aún podéis volver, aún podéis recordar, aún podéis elegir. Os di todo. Os ofrecí el calor del sol, el agua dulce de los ríos, el alimento que brota de la tierra. Os protegí con los árboles, os abrigué con los vientos, os enseñé a escuchar los ritmos de la vida. Durante milenios, caminasteis conmigo. Me respetasteis, me observasteis, me compartisteis. Pero un día dejasteis de escuchar. Dejasteis de mirar hacia abajo y empezasteis a mirar solo hacia adelante, como si todo lo que existía fuera una carrera que debíais ganar. Y olvidasteis el pacto. Cortasteis los árboles no para sobrevivir, sino para acumular.
Envenenasteis los ríos no por ignorancia, sino por codicia. Cubristeis los campos con cemento, llenasteis el cielo de humo, rompisteis el equilibrio que habíais protegido durante generaciones. Olvidasteis que el alimento nace del suelo, que el agua tiene un ciclo, que el aire nos pertenece. Transformasteis la abundancia en escasez y la escasez en negocio. Criaturas que caminaron conmigo durante millones de años desaparecieron sin que siquiera les dedicarais un último gesto de respeto. Incendiasteis bosques para abrir paso a fábricas. Vaciasteis bosques para llenar estanterías. Sepultasteis semillas bajo asfalto. Creasteis máquinas para ahorrar tiempo, pero os robaron el instante. Construisteis ciudades que nunca duermen, pero olvidasteis cómo soñar. El progreso no es el enemigo. El conocimiento no es la amenaza. Lo es la desconexión. Lo es el olvido. Lo es la ceguera de quien solo mira pantallas, pero ya no ve el atardecer. Mientras cultiváis el ruido, la tierra calla. Mientras construís muros, los glaciares se derriten. Mientras producís más, las estaciones se confunden. Los animales mueren sin rumbo. Los árboles florecen cuando deberían dormir. Vuestros ancestros conocían el valor de una semilla. Vosotros la modificáis para que rinda más. Ellos aprendieron a esperar la lluvia. Vosotros perforáis el suelo hasta que sangra. Y aún así, me seguís llamando hogar. ¿No veis que un hogar no es algo que se conquista, sino algo que se cuida? ¿Que un hogar no es eterno si no se habita con amor? Hoy vivís rodeados de cosas, pero cada vez más lejos de la vida. Vuestra tecnología crece, pero vuestra raíz se seca. Habéis aprendido a hablar con máquinas, pero habéis olvidado cómo hablar conmigo. No os pido que renunciéis al conocimiento. Solo os pido que lo recordéis todo. Que recordéis cómo fue vivir sin dañar. Aún no es tarde. Pero cada día que olvidáis, la distancia se alarga y mi voz se apaga un poco más. El pasado no es una carga, es un mapa, un susurro antiguo que aún podéis seguir si sabéis escuchar. Durante decenas de miles de años, vuestros antepasados no dominaron el mundo, lo comprendieron, no lo exprimieron, convivieron con él, no lo poseyeron, se fundieron con su latido y sobrevivieron. Sobrevivieron a glaciaciones, a tormentas, a hambres, sin destruirme. No tenían ciudades, ni satélites, ni redes globales, pero sabían cuándo migrar, cuándo plantar, cuándo esperar. Su fuerza no estaba en el músculo ni en la tecnología, sino en su capacidad de observar, de adaptarse, de respetar los límites invisibles que hoy rompéis sin pensarlo. Ellos vivían con menos. Tenían tiempo para sentarse junto al fuego, para contar historias, para compartir el alimento, para mirar el cielo y sentir que eran parte de algo mayor. Vosotros corréis, acumuláis, producís y os sentís vacíos. No se trata de volver atrás, sino de recuperar lo que dejasteis en el camino. El sentido de pertenencia, el equilibrio con lo que os rodea, el silencio que permite escuchar. Mirad sus huellas. Están ahí, en las cuevas donde aún baila el pigmento, en los campos donde solo tomaban lo justo, en la memoria de las semillas que aún germinan si se siembran con cuidado. Podéis avanzar sin destruir. Podéis innovar sin olvidar. Podéis construir un futuro donde la Tierra no sea una víctima, sino una compañera. Porque yo no necesito que me salvéis. Sobreviví a fuego y a hielo. Me transformé durante eras en las que aún no existíais. Si me herís, sanaré. Pero puede que vosotros no estéis cuando eso ocurra. El reto no es salvarme. El reto es recordar quiénes sois. Y elegir, por primera vez en mucho tiempo, no lo que os conviene, sino lo que os honra.
Volved a caminar conmigo, no como dueños, sino como hijos.